Abran su Biblia en el capítulo 17 del libro de Números. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice así: El Señor le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe ser su vara. Coloca frente al arca del pacto de la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas de que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino también tenía brotes, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que podamos, Señor, encontrar consuelo, sabiduría, Señor, y también gracia para vivir la vida. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Después de que nosotros vimos la tremenda situación que habían vivido los israelitas en el capítulo 16, que básicamente era una condenación, una reprimenda, una disciplina de parte de Dios hacia el pueblo que había murmurado en contra de Moisés y de Aarón. Y tenemos varios grupos muriendo, ¿cierto? Al final mueren más de 15.000 personas en total, producto de la rebeldía. Había un juicio público, murieron los instigadores, fueron condenadas sus familias. Y uno dice, bueno, con esto ya estamos, ¿o no? Ya era suficiente. Porque podría bastar solamente ver que Dios se tomaba en serio que los israelitas, en ese periodo de la historia sagrada, habían entendido que el sacerdocio arónico era un sacerdocio que él había instituido y que ese sacerdocio era el que tenía la función de mediar entre Dios y los seres humanos, básicamente, entre los seres humanos y Dios, para que nadie, su pueblo y Dios, para que nadie se presentara delante de Dios sin un mediador. Y que era precisamente el Señor quien había dicho que Aarón era lo que tenía que ser, o sea, el sacerdote o el sumo sacerdote que presentaba los sacrificios, etcétera, etcétera, y eso lo vimos el domingo pasado. Uno dirá, bueno, esto ya es suficiente para que ellos tomen escarmiento y se den cuenta de que el Señor se toma en serio el sacerdocio que había puesto en manos de Aarón. Pero parece que Dios necesita cerrar esta disputa con símbolos y con cuestiones que perduren en la memoria. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere evitar que la congregación vuelva a caer en esta murmuración en contra de los líderes. La solución entonces pedagógica
es que manda a cada jefe a poner una vara con su nombre y ponerla delante del testimonio, del arca del testimonio, y algo iba a pasar con una de ellas como muestra visible, testimonio visible, de que Dios respaldaba a esa familia o a esa casa como sacerdote de Dios. Eso es todo el texto. Eso es todo lo que dice, digamos. Entonces, nuestra principal tentación y error interpretativo sería poner como un paralelo directo la murmuración contra el sacerdocio de Aarón y la murmuración contra el liderazgo de la iglesia. ¿No es así? Uno tiende a poner como paralelo inmediato o muy coherente entre la murmuración que tienen contra ellos en relación con la murmuración en contra del pastor, del consistorio, los presbíteros, etc. Caso muy similar y error muy parecido es cuando ponen este tipo de no levanten la mano contra mi ungido, que se refería al rey específicamente, ¿cierto? Y eso se hace un paralelo exacto, equivalente o analógico respecto del liderazgo en la iglesia. O sea que nadie podría criticar al líder de la iglesia, al pastor, a los presbíteros, a los diáconos, quien sea, al obispo, quien sea. Bueno, eso es un error. Así que no vamos a estar en la lógica de que las murmuraciones y el levantamiento contra el sacerdocio que tuvo Coré y sus hijos y todos los que lo siguieron, ni tampoco esta advertencia es en contra de la congregación respecto del liderazgo de la iglesia. Nunca es así. No hay ese paralelo. No existe. Porque a quien anuncia todo liderazgo que aparece en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hace referencia a Cristo Jesús. Imagínense si nosotros fuéramos condenados por Dios o disciplinados por Dios por pelar al pastor. Varios estaríamos aquí tragados por la tierra, ¿o no? No se refiere a eso. Aunque está muy mal hablar del pastor sin que el pastor sepa que está hablando mal de él o que está comentando algo sobre él. Pero no hay un paralelo. Es malo, pero no se refiere a esto el pasaje, ni ninguno de los pasajes respecto ni al sacerdocio, ni al rey, ni al profeta. Cuando se levanta el pueblo contra el profeta, contra el rey, contra el sacerdote, contra quien se está levantando es contra el Mesías anunciado, contra el mismo Cristo Jesús. ¿Ya? Y no es paralelo que si se levanta en contra del pastor, se levanta en contra de Cristo Jesús. ¿Ya? Gracias, Señor. Ya vamos a hablar de esto, pero cualquiera que murmure o que quiera destruir la iglesia, independientemente de quién hable o qué haga, el Señor está en su contra. ¿Ya? No puede ser del pastor, de un hermano, de cualquiera. ¿Sí? Porque dice que aquel que, acuérdense en Corintios, que dice que cualquiera que divide o destruye el cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Y está hablando de un problema que tenían los corintios de divisiones dentro de la iglesia. No está hablando de comer más o menos empanadas para el 18 respecto a el que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él. A mucha gente toma eso como una especie de cuide su cuerpo. No tiene nada que ver eso con el texto bíblico que cito ahí en 1 Corintios, capítulo 3 creo que es. ¿Ya? Entonces, la intención de Dios en esto es podríamos concluir que hay 4 señales aquí. ¿Qué quiere señalar Dios con esto? Con la vara florecida de almendro. Primero, es una señal necesaria. ¿Por qué razón? Dios ordena
a todos que traigan una vara de almendro y escriba su nombre allí. ¿Cierto? Y dice, la vara de aquel varón que florezca, ese es mi escogido, para que sea testimonio para todos los que se quieren rebelar. Y lo que hace es, escribe sobre la vara de Leví el nombre de Aarón. Aquí es probable, porque no es claro el texto, algunos creen que sí, pusieron los jefes actuales de cada casa y la familia de Aarón. Pero es probable, algunos creen que también sea que cada uno escribió los nombres de cada patriarca, pero en la vara que le correspondía a Leví pusiera el nombre de Aarón. ¿Saben por qué? Aquí hay una cuestión muy interesante, porque Dios pone fin a esta disputa con un acto soberano. Él está diciendo, aquí el vino de la confusión y vino la rebelión desde la tribu que estaba a cargo de las cuestiones espirituales de la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, de Leví. Coré, ¿de qué tribu era? ¿Se acuerdan? Era levita. Entonces, como que los levitas dijeron, bueno, ¿por qué solo Aarón va a hacer esto? Es parecido a lo que dijo María o Miriam, ¿se acuerda? La hermana de Moisés y de Aarón. ¿Acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Y a ella le da una señal en la piel y tiene que ser apartada del pueblo hasta que cumpliera su sanación. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor cada vez que defiende el sacerdocio de Aarón, no está defendiendo el futuro sacerdocio universal de todos los creyentes, que es el nuestro, sino el sacerdocio de Cristo Jesús, que es el que anuncia el sacerdocio de Aarón. Entonces, pone fin a esta disputa. No hay votación, no hay argumentos humanos, simplemente Dios pide algo y el problema básico, ¿cuál es? Las quejas. Las quejas. Y dice, me quitaré de encima las constantes quejas. Es como que el Señor estaba siendo cargado de eso. Me voy a quitar de encima estas quejas. Más adelante, Él deja claro, el Señor, que esas quejas no son solo contra Él, sino que son, o sea, solo contra Aarón, sino también contra Él mismo. Entonces, era necesaria porque Aarón ya estaba entrado en edad. Y muy por el contrario a los pastorados, aquí sí era sucesión por hijos. Aarón tenía 2 hijos muertos, ¿se acuerdan? Los que presentaron fuego extraño. Abiú y... se me olvidó el nombre ahora. Y le quedaban 2 hijos más. Ellos tenían que ser... el sacerdocio de Aarón tenía que ser vindicado, Nadab y Abiú. Tenía que ser vindicado, ¿para qué? Para que los otros 2 hijos pudieran ejercer el sumo sacerdocio de la casa de Aarón sin oposición. Porque típicamente, si moría Aarón, ¿quién tenía el respaldo de Dios? Aarón. No lo estaban respetando. Se estaban levantando los propios levitas de su propia tribu en contra de él. ¿Qué tenía que hacer entonces Dios? Tenía que respaldar el sacerdocio arónico para que éste fuera asegurado en el futuro y preparara el sacerdocio de Cristo, que no era según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Este signo de confirmación que el Señor ponía no era azar, sino por designio divino. Ponga el nombre de tal y tal. Y en la que le corresponde a Leví, ponga el nombre de Aarón. Entonces es como, sí, es verdad, yo los elegí a ustedes, levitas, como encargados de las cuestiones del templo, como asistentes del sacerdocio de una familia dentro de la tribu de Leví, que era la familia de Aarón. Entonces sí había una distinción dentro del pueblo de Israel, de las tribus y entre las tribus. No era sin importancia la diferencia que el Señor iba a hacer,
porque no a todos les será dada la participación de las cosas sagradas, sino solo a la tribu de Leví. Y no a todos dentro de la tribu de Leví se le daba lo que correspondía al sacerdocio mismo, que era la presentación de sacrificios, de incienso y también, lo más importante, el servicio en el día de la expiación, en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo por todo el año. ¿Ya? Era de suma importancia que esto quedara claro. Entonces, aquí lo que está diciendo es que las decisiones y las intrigas humanas no pararon el plan que Dios tenía con su pueblo. O sea, Dios no se detiene por nosotros, sea para bien o para mal. No sé si me explico. Uno puede visualizar, y ahora sí que vamos a hablar de liderazgos. Uno puede visualizar y evaluar malos liderazgos que están siendo curiosamente positivos para la iglesia. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Y puede muchas veces uno evaluar buenos liderazgos que podrían ser eventualmente negativos para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, en nuestra evaluación del liderazgo, muchas veces podemos quedar cortos y ciegos. Por eso que la iglesia presbiteriana cree que la forma de elegir no es solo por opiniones, sino por una instancia específica y orada e informada, que son las asambleas, donde elegimos a quienes creemos que van a representar la voluntad de Dios y la autoridad de Dios para nosotros en nuestra vida, en el caso de los presbíteros. Quienes van a servir de manera especial en el caso de los diáconos, quienes van a dirigir las acciones de servicio de la iglesia. Y también quién va a presidir la iglesia cuando nosotros elegimos a un pastor. Ahora, solo la palabra del Señor y solo Dios es soberano, sabio e inerrable. Las asambleas se equivocan. Y es lo que tenemos que intentar saber o controlar como presbiterianos. Es que Dios manifestó su voluntad por la asamblea. Sí, es verdad. Pero Dios manifiesta su voluntad por la asamblea para darle un buen líder y para bendecir a la iglesia, o malos líderes para disciplinar a la iglesia. Porque cada país, cada iglesia tiene los líderes que se merece. ¿Saben por qué? Porque en el caso de las democracias representativas, como es el caso de nuestra iglesia y las democracias representativas en el mundo, la gente elige a quienes los gobiernan. Entonces, al final, ¿de quién es la responsabilidad? La acción es de Dios, es soberana, siempre. Pero las acciones nuestras son libres. Y nosotros somos los responsables de aquello. Por eso que debemos ser tan disciplinados cuando hacemos este tipo de elecciones. Entonces, la necesidad de un sacerdote designado se manifestó acá. No solo así, no solo aquí, sino varias veces en el Éxodo. Cuando digo Éxodo, a todo el peregrinaje, ahora en el libro de Números, se hace evidente. De hecho, más adelante dice, moriremos, porque nadie se puede acercar. Ellos toman conciencia de aquello, de la importancia. Lo que hace es que anuncia que plenamente este sacerdocio se cumple en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no se autoproclama. Cristo Jesús no dice, bueno, ahora yo soy sacerdote. No. Lo que hace, de hecho, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan, cuando el propio Jesús inicia su ministerio, el apóstol Juan, que es quien escribe ese evento, habla de una declaración del propio Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Juan el Bautista, acto anterior, había dicho, he allí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al hablar del Cordero de Dios, está hablando del sacerdocio de Jesús. Porque como lo he dicho muchas veces, Jesús es tanto
oferente como ofrenda, sacerdote como sacrificio. Él no va y presenta a un otro para sacrificar por él y por otros, sino que se presenta a sí mismo para morir en el lugar que nosotros merecíamos morir. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice: nadie ocupa el cargo por iniciativa propia, está hablando del sacerdocio. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Aquí está hablando claramente de cómo Dios respalda el sacerdocio arónico. Y luego dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. En otro pasaje dije: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando está hablando de esto, según te he engendrado, está hablando del acto más importante en la vida de Jesús. ¿Saben cuál es? Su resurrección. La resurrección es quien lo habilita para ocupar el lugar de sacerdocio que Dios le había dado. Porque antes de eso, antes de resucitar, Jesús no tenía un rol sacerdotal representando al pueblo delante de Dios. No lo había. Entonces, lo que hace la resurrección es capacitarlo, es darle el lugar que Jesús tiene delante de Dios, diciendo: yo ya me ofrecí y tú, el mismo Dios que recibía la ofrenda, lo ha levantado de entre los muertos. O sea, es una especie de amén, del sí, te confirmo. El Señor ya había dicho: consumado es. ¿Cierto? Pero ese consumado es fue la declaración de Jesús: aquí no tengo nada más que hacer. Todo está hecho, todo está cumplido. Pero Dios respalda esas palabras 3 días después, cuando levanta de entre los muertos a Jesús, y aquella paga que había que hacer ya había sido recibida y Jesús había vuelto a la vida y podía desde ahí en adelante ejercer el sacrificio, ejercer el sacerdocio con una sola ofrenda hecha una vez y para siempre, que era su propia vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en los liderazgos humanos, sí, podemos pensar en ciertas aplicaciones, como les dije, que todo liderazgo humano tiene que ser respaldado por el testimonio del Señor y por la comunidad. No creemos que pueden haber liderazgos autoproclamados. Ni siquiera Cristo se autoproclamó como sumo sacerdote, sino que el propio Señor lo hizo. Examinemos también nuestra crítica. Si nace de un celo sano o nace de la envidia o del ego. Y no solamente hacia los líderes, sino hacia cualquier otra persona que nos rodea. ¿Saben de dónde nace fundamentalmente la crítica hacia otros? Es que yo lo puedo hacer mejor. El pensamiento de base que subyace a la crítica es: yo puedo hacerlo mejor, o por lo menos yo sabría cómo hacerlo mejor. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hace? La pregunta es: ¿por qué no está en el lugar que debería estar? ¿Por qué? Porque la crítica del hincha es súper fácil, ¿o no? Ni siquiera la crítica del hincha que está en el estadio, porque el hincha que está en el estadio pagó o es socio, y si grita algo a la cancha, tiene la remota posibilidad de que alguien lo escuche, ¿o no? Y el hincha que está en la casa, el absurdo hincha que le grita a la tele, creyendo que alguno de los jugadores remotamente lo va a escuchar. Y yo creo que tiene la esperanza, la idea de que por telepatía o por alguna razón ese arquero o ese delantero que debía hacer tal o cual cosa lo va a escuchar. Yo no sé si los hinchas realmente hablan consigo mismos o verdad creen que alguien los va a escuchar. Yo esperaría de verdad que hablan consigo mismos.
¿Saben por qué? Porque Dios tiene un problema grave. Y hablan consigo mismos. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que lo harían mejor. Ellos saben que lo harían mejor que el director técnico, que lo harían mejor que ese jugador que está allí, ese jugador que se dedica a eso, ese jugador que entrena para eso. Y claro, uno ve todo eso y dice, pero ¿cómo lo hace tan mal si está dedicado a eso? Ya, podemos tener razón. Pero desde desde el sillón de la casa es súper fácil criticar. Entonces, la crítica del hincha, en segundo lugar. La señal también es educativa. Esta señal no se produce en secreto, sino que pide que pongan delante del arca del testimonio todas las varas. La acción misma entonces enseña al pueblo que la voluntad de Dios se busca así, se busca delante del Señor. No por rumores, sino allí, adelante, no por las murmuraciones que habían hecho en el 16, sino allí, delante del Señor. Entonces, cuando se rompe este misterio de quién es realmente el que es aprobado por Dios, el pueblo debería aprender a discernir y a someterse al sacerdocio arónico. La comunidad entonces aprende un procedimiento práctico de cómo hacer las cosas, de que las decisiones se toman en la presencia del Señor y no de otra manera. La vida que brota de esta vara no puede ser de otra forma sino de Dios. Porque eran 12 varas exactamente iguales, todas marcadas para que no hubiera ninguna duda de cuál había florecido. Y cuando aparece, no solo aparece una flor. Alguien podría decir, ya, pero estaba a punto de salir y salió. No, en horas, en una noche, ¿saben lo que pasa? Salen hojas, salen flores y además sale una almendra. La flor y el fruto del almendro. La voluntad de Dios, entonces, se busca allí, en la presencia del Señor, donde el Señor está actuando, donde hay cosas que son evidentes. ¿No le ha pasado a usted que usted está buscando la voluntad del Señor y el Señor no hace nada especial, sino que le habla por medio de su palabra? Y uno no quiere darse cuenta de que el Señor realmente le está hablando a alguna situación de su propia vida. ¿Pero qué preferimos? Preferimos seguir consultando opiniones, porque, claro, es que muchos dicen, es que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Es verdad. Pero no significa que en la abundancia de consejeros uno va a encontrar, de hecho, si uno le pregunta a muchas personas por una situación, es altamente probable que en esa búsqueda va a encontrar una opinión que le guste. Así no se hace. Cuando uno quiere buscar la voluntad del Señor, lo hace en la presencia del Señor, buscando su palabra, escuchando correctamente los sermones, buscando consejo en varias personas. Y lo más probable es que ese texto quiera decir que el buen consejo se va a repetir. No que usted busque y de repente, esta me gustó. Yo escojo y esto voy a hacer. Hay muchas personas que tienen esa costumbre. Pero lo que hace aquí es que el pueblo es llamado a buscar en la presencia del Señor la voluntad que tiene para ellos. Entonces, la iglesia, ¿cómo discierne el propio sacerdocio de Jesucristo? Es en la predicación apostólica, en el testimonio de las Escrituras y por sobre todo en la propia resurrección de Jesús. El padrón de validación que Dios hace en el caso de Cristo es que el Señor interviene soberanamente y hace algo que es imposible que suceda. O sea, la resurrección es imposible. Por eso es un acto milagroso. Que una vara cortada del árbol florezca y dé un fruto en una noche es imposible. Que un hombre muerto 3 días resucite es imposible. Y el Señor sí lo hizo. Entonces,
cuando nosotros buscamos la voluntad del Señor, deberíamos buscarla como lo hizo el pueblo de Israel o como Dios lo invitó, a estar en la presencia de Dios. Y el principal testimonio de la presencia de Dios hoy día es la Escritura. Y sobre todo en la predicación pública de los domingos. Por eso es tan importante guardar el día del Señor y venir a la iglesia. Y conectarse si es estrictamente necesario y estoy absolutamente imposibilitado de venir. Y eso cada uno lo sabe en conciencia. Entonces, cuando tengamos que tomar decisiones como iglesia, hagámoslos en oración, estudiando la Biblia, utilizando nuestras formas de gobierno y de cómo nosotros nos gobernamos como iglesia. Cuando usted crea que Dios le dice algo, o lo está impulsando a algo, cotéjelo con la Escritura, con otros consejos, ore por aquello. Enseñemos también a nuestros hijos y a los nuevos creyentes a buscar la palabra, la voluntad de Dios en la palabra, en la comunidad, y no en la opinión popular o en lo que diga por ahí la mayoría. ¿Por qué? Porque vamos a estar pidiendo consejos de arte a ciegos. Artes plásticas y apreciación musical a sordos. Eso es lo que debemos hacer. Enseñar a nuestros hijos y a los nuevos creyentes dónde buscar la voluntad de Dios. Esta señal entonces también es continua. La vara de Aarón, no sabemos exactamente si se mantuvo con los brotes y con el fruto fresco. Probablemente no. Pero el hecho de que tuviera el nombre de Aarón y que todos vieran que floreció y que dio fruto, esto quiere decir que por muchas generaciones esto se iba a contar. Y había algo tangible, algo que se podía ver y tocar, algo que era gráfico, algo que era palpable y que le iba a recordar al pueblo que el Señor se tomaba en serio el sacerdocio y que solo a Aarón había elegido. Conservar esta vara entonces evita que las futuras generaciones olvidaran por qué existe el sacerdocio. También señala que la intervención divina es de larga duración y no es un episodio en la vida de los creyentes. ¿Saben para dónde voy? Cuando nosotros miramos el testimonio de Jesús y cómo el Señor nos muestra de manera palpable, tangible, su obra para recordarla, lo hace por los medios de gracia. Sí, como lo hemos dicho, en la Escritura, en la oración para buscar la voluntad de Dios. Pero el recuerdo, ¿saben dónde lo tenemos? En la Santa Cena. En la Santa Cena tenemos un memorial. Sabemos que no es solo memorial, pero sí tenemos un memorial bíblico, que el Señor mantiene su obra presente, repetitiva, como la vara de Aarón, que la podían ver, mirar todos y decir, esto pasó y por tal razón y por esto es importante. Por eso que le podemos decir a nuestros hijos, por eso es importante que sea pedagógico este momento. Y cuando la reina dijo que vengan a donde sus papás, no es simplemente porque hay que venir donde sus papás después de la escuela bíblica, sino que tienen que venir porque es un momento pedagógico, es un momento donde están al lado de ustedes sus hijos y se preguntan, ustedes le pueden explicar qué está sucediendo en ese minuto. Ese cultivo de memoriales bíblicos es súper importante. Y ahora vamos a cuestiones que no son bíblicas, pero sí que son importantes cuando celebramos nuestros aniversarios, cuando tenemos estas cenas comunitarias. Todo esto nos recuerda lo que somos. Porque no es sin importancia. Lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a comer jamón serrano todos los días, abre el refri, bueno, no se guarda en el refri el jamón serrano, ojo, destapa la patita si tuvieran, oh, qué exquisito, destapa la patita de jamón y mira y dice, no hay nada para el pan. ¿Ustedes han escuchado eso de sus hijos o de quien sea?
Yo he escuchado esas cosas. Abren el refri y dicen, no hay nada para el pan. Y yo voy a cotejar mantequilla, huevos, queso, mermelada. No era solamente, no era jamón, era salame. Lo compro porque sale más barato que comprar en el supermercado. Lo compro en el Albi, así que dato. Salame, como puro salame en la casa porque sale más barato, de hecho. Palta, tomate. No había nada para el pan. Cuando uno está acostumbrado a que todas las cosas estén, se vuelve mal agradecido. Las personas que estuvieron acá hoy día, que eran parientes de nuestra hermana Sonia, que nos visitó por lo menos en un periodo de un año, sobre todo en los mejores días, los días con mejor clima, les parecía impresionante a nuestra comunidad, lo amorosos que eran, cómo trataban a la gente. Yo digo, ya, está bien, perfecto. Pero es re fácil tratar a la gente que está allí. O sea, toda escoba buena barre bien, digamos la verdad. Que está triste, sí. Pero ¿cómo está eso entre nosotros? ¿Usted ha pensado si hay personas que aquí en nuestra propia iglesia se sienten solas? ¿Usted ha pensado si usted ha sido acogedor con todas las personas que están acá? ¿O usted se relaciona con la gente porque puede sacar provecho de esas personas? No, es que yo no soy interesado. No me refiero a provecho económico ni nada, ¿cierto? Porque todos quisieran ser amigos de la Eve porque tiene parcela, por ejemplo. No me refiero a eso, aunque sí, pero me refiero a esto. ¿Qué me aporta esta persona? O sea, yo puro le voy a dar a esta persona nomás emocionalmente, no sé. ¿No se ha escuchado usted diciendo cosas como esas? Como que no me aporta. ¿De eso se trata la fe? ¿De eso se trata ser creyente? Pregúntese, ¿qué le aporta a usted al Señor? ¿Qué le aporta? Y sabe que viene de la misma base toda esta cuestión. Sentirse mejor que otros. Sentir que yo lo hago mejor. Sentir que soy mejor amigo. Sentir que soy un mejor recurso amistoso para otras personas. Entonces yo tengo que recibir algo. Pues, no. Tenemos que lograr. Yo he hablado tanto de esto, voy a hacer una serie el próximo año sobre esta cuestión. Para que dejemos de estar engañaditos. De que somos una super iglesia acogedora. Porque si no nos examinamos, vamos a terminar en el espejismo de la acogida, de la espiritualidad y del servicio. ¿Cuántos saben la realidad de otros? ¿Cuántos saben cómo viven otros? ¿Cuántos saben si están sin trabajo o no? ¿Cuántos saben eso? Pregúntese eso. Hay veces que nosotros tenemos una súper buena impresión de nosotros mismos. Pero cuando estamos parados delante de las cosas que nos traen a la memoria, las cosas que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos darnos cuenta cuán malos somos, cuán inútiles somos, cuán necesitados de la gracia de Dios somos y cuán iguales que otros somos. Entonces, esta señal gráfica es tan importante. ¿Por qué? Porque el pueblo reacciona con temor y dice, pereceremos. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que tenerle miedo al Señor? Sí, un poco sí. Pero ¿saben qué? Reconocer que no nos podemos acercar así como así nomás al Señor, sino que necesitamos un mediador. Y hoy día esa solución está dada completamente y el problema está completamente solucionado de una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Solo Jesucristo. No son nuestros actos, no es nuestro buen comportamiento, no es lo que venimos al culto o no. No, porque eso es fariseísmo. Lo que sí es significativo es que yo pongo todos los días toda mi confianza en Cristo Jesús. Porque cada domingo recordamos que el Señor murió por nosotros. Ellos tenían una vara que florecía, que era un retoño, que era fruto.
Nosotros aquí tenemos el fruto. Tenemos la vara retoñada que es Cristo Jesús. Tenemos el testimonio de su sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él vino, murió y fue no solo ofrenda, sino que también fue ofrenda y oferente. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. No debemos tener un terror paralizante, sino una reverencia que produzca madurez espiritual, que produzca arrepentimiento, que produzca obediencia, no con orgullo ni por competitividad, sino por gratitud y por amor a Jesucristo. Entonces, en síntesis, número 17 no es un curioso episodio legalista sobre tener miedo porque Dios respaldó a Aarón. No. Es que Dios ha ordenado que Él tiene representantes y ese representante es Cristo Jesús y nadie más que Él. Esta tipología nos muestra a Cristo. ¿En qué sentido? Es que esa vara que florece encuentra su cumplimiento más pleno en Cristo Jesús, porque Él es el sumo sacerdote confirmado por la resurrección, perpetuado por la Escritura y memoriado por el sacramento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en esto? Debemos pararnos delante del testimonio de Dios y reconocer que si no estuviera Jesucristo, vamos a morir. Todos moriríamos, como termina el texto bíblico del 17. Todos moriríamos. Si Jesús no estuviera, nada de lo que hacemos serviría. Es por eso que tenemos que tener un corazón primero contrito y humillado. Y cuando pase eso, vamos a tener un corazón obediente. Por eso, queridos hermanos, debemos examinar cada vez nuestro corazón y ver dónde estamos anclados, en nuestros propios esfuerzos, en lo bien que lo podemos hacer, incluso criticando a otros, o mirando a Cristo Jesús. Si miramos a Jesús, sabe que todo va a tomar su orden. ¿Por qué? Porque no seremos selectivos con las personas, porque no tendremos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener, porque habría en nosotros el mismo ánimo que había, la actitud que había en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no lo consideró como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Póngase al lado de eso. ¿Qué hacemos nosotros? Cualquier cosita a la que nos podamos aferrar y que nos dé un poco de posición y de identidad, estamos como un zarpazo agarrados, porque esa es la palabra que usa Pablo. Dice que no consideró cosa que aferrarse, viene de la raíz griega para la palabra zarpazo. ¿Y saben lo que es un zarpazo? Es el golpe que hace un felino. O sea, Jesús no se agarró como gato de espaldas a lo que tenía enfrente. Pero nosotros sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Entonces, que haya ese sentir en nosotros. Y cuando nos acercamos a la mesa, tenemos ese recordatorio. A Cristo presente, pero a Cristo también muerto. Muerto por nosotros. Y resucitado. Por eso que podemos celebrar la cena, porque ha resucitado. Anunciando que Él viene. Es por eso que podemos vivir confiados. Es por eso que podemos vivir libres de la condenación y libres de la culpa, porque el Señor ha pagado por nosotros. Tomémonos de eso, y cuando tengamos esa actitud, es muy probable que nuestro corazón esté más dispuesto a obedecer al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver, Señor, en esta vara florecida, el anuncio del
sacerdocio de tu Hijo Jesucristo. Ese testimonio visible de que tú lo has elegido a Él, Señor. Que tú eres el único al que acepta, el único sacrificio que acepta, Señor, como válido delante de ti es el de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ello, Señor. Haznos más obedientes. Pon un corazón cada vez más inclinado a obedecerte, Señor. Perdona nuestros pecados. Queremos, Señor, aferrarnos a la cruz de Cristo y encontrar en ella perdón, restauración, Señor, consuelo y fuerza. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.